importante tomar en cuenta siempre esto. La cadencia de ambos ruidos, primero y el segundo, está lo que es distanciado por una pausa, sístole, auscultatorio, pequeño silencio. Se llama lo que es el primer silencio entre el primero y el segundo. Hay un silencio que puede ser reemplazado por un soplo. Claro, tú escuchas dum-da, 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 o dum-lom, 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 y de repente dum-lom, dum-lom. Hay un soplo, pues. O sea, es bien evidente el soplo, pero no va a ser así. Hay que tener un poco de práctica, porque siempre, ojo, es dum-lom, o dum-da, dum-da, dum-da. Pero ¿qué tal si? O sea, está viendo algo patológico. Evidentemente, para eso hay que entrenar el oído. No es que la primera vez vas a escuchar, no, hay que entrenarla varias veces. Y muchas veces no se logra escuchar a la primera. Pero lo bueno es que, como hay muñecos de auscultación, de simiología, sí se van a escuchar en esos varios ruidos que se puede simular. Se puede volver a escuchar 2, 3, 4, 5, 10 veces. En un paciente es un poco complicado porque varias veces no llega el paciente, digamos, cardíaco ese día, o al final el paciente se aburre, bueno, ya no quiere, digamos. Lo bueno es que tenemos los muñecos de auscultación, que sí se va a poder llegar a auscultar. Todos lo van a auscultar de acuerdo a sus prácticas que les hemos entendido, pero la idea es esa. Repito, sístole, diástole, sístole, diástole, dum-lom, 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 o tum-tam, tum-tam, tum-tam. Y si se mete por ahí un ruido, ya lo hay un soplo o algo así. Pero también existe lo que se llama, entre el segundo y el primer ruido siguiente, existe lo que es otra pausa o gran silencio, que es más corta. A esto se llama silencio, en este caso diastólico. Ya saben, primer ruido, segundo ruido. Entre el primer y segundo ruido existe el pequeño silencio. Entre el segundo ruido y el primero del siguiente latido está el segundo. En este caso, que se llama también, en este silencio, el gran silencio, generalmente también se puede dar, se llama también diastólico. Cuando les pregunte dónde se encuentra el primer silencio, que también se llama sistólico o pequeño silencio. ¿Estamos de acuerdo? Sistólico. ¿Y cuándo se da o dónde se puede ubicar el silencio diastólico, digamos? Entre el segundo ruido y el siguiente primer ruido del siguiente latido, el gran silencio, llamado también diastólico. Por eso es que a veces cuando digamos, a ver en las historias probablemente, o cuando les digan o escuchen, tiene un soplo sistólico. Ah, sistólico, ¿dónde está? Ah, está en el primer silencio. Tiene un soplo diastólico. Ah, está en el segundo silencio. O sea, eso es para que se den cuenta cuando uno le dice. Y vamos a ver seguramente después la intensidad, vamos a ver enseguida. Y ya saben, soplo sistólico o soplo diastólico vamos a tomar. ¿Dónde? Donde tú lo ocultes. Doctor, tengo un soplo sistólico, el foco mitral. Ah, algo tiene esa válvula mitral. Escucho un soplo en el mitral, debe tener una patología mitral, una valvulopatía tipo estenosis o insuficiencia. Para eso aprendemos los focos de auscultación. Doctor, escuché un soplo en el foco pulmonar. Hay un soplo. Hay algo en ese, de haber una estenosis o de haber una insuficiencia de la válvula pulmonar. O sea, va a depender mucho de dónde escuchen los soplos para poder ver una patología. Vamos a ver después que hay también soplos que son funcionales, no son patológicos todos. Pero ya tenemos la idea, qué auscultar, dónde auscultar.
Lo primero que les voy a preguntar es seguramente, ubique los focos de auscultación. ¿Dónde se? Y tendrán que decir, doctor, está acá. El aórtico está acá, el pulmonar ya ubicándolo bien. No se olviden eso. Entonces, tenemos que tomar en cuenta también que el primer ruido, o también se llama R1, o el segundo ruido, o R2, así se lo denomina. Cuando ustedes vean R1, es el primer ruido. R2, el segundo ruido. Además, prolongado y grave. ¿Se ausculta? ¿Dónde auscultamos mejor el primer ruido? ¿Dónde podemos auscultar? En todos los focos, pero su máxima intensidad está en el ápex, o sea, en la punta del corazón. ¿Dónde está? En la punta del corazón. En la región del foco mitral general. Pero pues esa región vamos a poder ubicar. En las bases del medio. ¿Por qué se da este ruido? Si yo tengo que remontarme a fisiología o a la fisiopatología, o a la fisiología, ¿por qué se da? Justamente es por cierre de qué? Por cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Generalmente. El segundo ruido es más breve y agudo. ¿Por qué se da? En este caso, generalmente tiene mucho que ver con las válvulas, en este caso, sobre todo, ¿qué válvulas son? ¿Las sigmoides dónde son? Entonces, tiene mucho que ver con eso. El primer ruido también tiene mucho que ver con la contracción ventricular, tiene mucho que ver. De todas maneras, nosotros tenemos que tomar en cuenta que cualquier patología que afecte a las válvulas, o por ejemplo, ¿por qué, pero doctor, yo veo, para qué me interesaría diferenciar un ruido de R1 o un R2? ¿O que un R2 esté desdoblado? ¿O qué? ¿Verdad que es importante? Sí. Cuando nosotros veamos, por ejemplo, un desdoblamiento del R2 desdoblado, pero como le digo, hasta un poco de ese, ¿no? O sea, no es mucho, sí late, no late, no, tampoco es así, digamos. No, la idea es percibir bien cómo está y concentrarse muy bien, y si está normal o no. Pero que tal si está, en el segundo día está desdoblado, podríamos pensar en bloqueo de rama derecha. Tenemos que pensar. O sea, para eso, digamos, se ausculta detalladamente. El cuarto ruido, también llamado auricular, es normalmente inaudible, no se la ausculta normalmente. Se ausculta simplemente en los niños, ¿no? Y adolescentes. Se considera patológica siempre que se la encuentra. Tenemos que tomar en cuenta cuando está un cuarto ruido, tenemos que tomar en cuenta. Recordar también que puede haber un tercer ruido, el ritmo de galope. Normalmente es así, ¿no? Pero cuando hay como un caballo que está galopando, tres. Con un caballo, con un caballito galopando, hablamos de tercer ruido. Tres. Normalmente es así, ¿no? Dos. Pero si escuchas tres, un galope de caballos, mensaje es tercer ruido. Eso también se va a apuntar en los proyectos que tenemos de apuntación. Pero ¿qué me da a entender? O sea, ¿por qué percibiría un tercer ruido? En la insuficiencia cardíaca que puede dar un tercer ruido. Cuando el ventrículo está insuficiente, secundario a una dilatación, una fibrilación auricular y demás, podría dilatarse y dar una insuficiencia cardíaca. Los soplos, decíamos, los soplos que son la percepción auditiva, pues, del flujo sanguíneo, que pasa de forma turbulenta seguramente por una alteración ya sea en la sístole o en la diástole. La idea es que cuando uno ve o ausculta en el foco mitral, la idea es que más o menos esté por ahí la patología, pero no siempre es así. Pero tenemos que tener una idea. Muchas veces, antes, por ejemplo, no había pues, ecocardiograma, antes no había pues, imágenes, la radiografía, por lo menos, o una tomografía, o mejor el ecocardiograma. El ecocardiograma, tú puedes ver
solicito de ecocardiograma doble. Ya, pues ya ve la valvulopatía, si tiene estenosis, si tiene insuficiencia, por un ecocardiograma, o sea, ecografía del corazón. Pero antes no había eso. ¿Qué tenían que hacer? Ya tenían que ocultar bien, buscar. Pero actualmente, como les digo, estoy reemplazando por la tecnología. Un ecocardiograma nos va a dar seguramente más luces, pero tenemos nosotros siempre que tomar en cuenta dónde está irradiado, al cuello, la espalda, la intensidad, modificaciones, si son funcionales o si son orgánicos. Los funcionales generalmente son sistólicos, de poca intensidad, niños y adolescentes. ¿En qué se puede dar, por ejemplo? En anemia. Un paciente anémico puede tener soplos. En cambio, si es funcional, orgánico, si es orgánico, no, nada que ver, tiene que tener un daño estructural de la válvula. Estenosis mitral, insuficiencia mitral, paciente con artritis reumatoidea que acabó con una estenosis mitral, un paciente con Lewis, o sea, con lo que es sífilis, que acabó en una valvulopatía de las aortas, es orgánico. En cambio, funcional desaparece. Vas a corregir lo que es la anemia, por decir, en este caso. Y generalmente no tienen TRI, no tienen. Bueno, la clasificación de Levine y Harvey puede clasificarlo de acuerdo a la intensidad en 6, o sea, grados, de 1 sobre 2, 1 sobre 6, 2 sobre 6, sobre 6 se va a calificar. Muy débil, no es audible el grado 1, o sea, tal vez un oído perfecto, no, pero no, difícil, poco audible el grado 1. Grado 2 sí, es débil, audible solo en el silencio, pero no hay ni un ruido, un cardiólogo puede detectar. De grado 2. Grado 1 es muy difícil, muy débil, pero de grado 2 sí podemos auscultar. Grado 3 moderado, claramente audible, ya lo puedes escuchar con el fonendoscopio de forma bien clara. Desde el 2 para adelante se puede escuchar, pero el 3 se escucha muy bien. Grado 4 intenso puede asociarse a tril. En este caso ya hay tril. Aquí hay tril. O frémito también, ¿no? Ya hay tril. O sea que puedes percibir también, el soplo mediante la palpación. En el grado 5, muy intenso, palpable, que lo hice con el endoscopio parcial fuera del frente. O sea, tú agarras el endoscopio, apenas te estás acercando, ya lo percibes. Grado 6, pues ya no necesitas nada de endoscopio, directamente te acercas y lo escuchas. Sin fonendoscopio. Hay soplos sistólicos de eyección, soplos sistólicos de deglutización. Los de eyección son mesosistólicos y están asociados a flujo de sangre, ¿no? O sea que a través de una valvulopatía, ya sea aórtica o pulmonar, puede darse este tipo de. ¿Por qué se dan los soplos? Por el flujo de sangre que va pasando, ya sea por una estenosis o por una insuficiencia. También hay de regurgitación, o los sistólicos, producidos por regurgitación mitral o tricuspidura. Parece un poquito medio que se va, ¿no? Va avanzando más en esta parte, medio que se va chipando, ¿no? O sea, pero ¿y cómo es? Hay lo que se llama proto, meso, tele y pansistólico. Cuando está al inicio del silencio, hablamos de prosistólico. Cuando está al medio del silencio, hablamos de meso. Cuando está al final de este silencio, hablamos de tele. O sea, hay soplos pro, meso o tele, sistólicos o diastólicos. Por eso que hablo acá de meso, está al medio. ¿Entendió? ¿Sí? O sea, por eso digo medio que uno diga, sí tiene soplo, pero la idea es eso. Hay que ver hasta qué intensidad tiene, si está al inicio del soplo, si está al medio del soplo o está al final del soplo. Si está al inicio, hablamos de un pro, lo sistólico, al medio, mesosistólico o mesodiastólico, al final del. Y si está en todo, hablas de pansistólico. O sea, va a depender mucho de las características. Como les decía,
probablemente una vez se va chipando, pero hay que apuntar, hay que entenderlo a lo mismo. Acá podemos ver los soplos históricos, según la ubicación, ya dijimos, proto, meso, tele, o los históricos o pansistóricos. ¿Entendido? Ahí está. Proto, meso, tele, o los históricos, cuando está en todos. Por ejemplo, protosistólico y mitral severa, mesosistólico, tenemos aórtica, pulmonar, comunicación interauricular, tele, prolapso mitral, por ejemplo, yodo-sistólico, displenia mitral, lipompedia, comunicación interauricular, ventana aorto-pulmonar. O sea, va a depender mucho dónde lo ubiques al soplo. Hay soplos diastólicos, generalmente después del segundo ruido, protodiastólicos, insuficiencia aórtica, pulmonar, mesodiastólicos, estenosis mitral, trigurpidia, bloqueo auriculoventricular, telediastólicos, estenosis mitral, soplos continuos, generalmente en toda o parte de la vía. Por ejemplo, ductus arterioso permeable o fístula arteriosa. Recordar también la persistencia del ductus arteriovenoso, es una patología congénita, ¿no? También se llama este soplo cuando ustedes escuchen, cuando tengamos un paciente con insuficiencia renal, cuando escuchamos en la fístula, es muy similar a eso. Este ruido que produce el ductus o persistencia del ductus arteriovenoso, que se da justamente, se llama también soplo en maquinaria de vapor, se llama. El frémito, que es la palpación de un soplo. ¿Cómo lo vamos a percibir? Seguramente en la palpación, que se da por el flujo de sangre al pasar por una estrechez probablemente. También es importante tomar en cuenta que en el examen ya general, muy aparte de lo que es la inspección, palpación, percusión, muy poco hacemos la auscultación. En la inspección siempre es importante buscar algunos signos. Cianosis. Los pacientes cardíacos sí pueden dar cianosis. También los respiratorios, claro. También los capilares, los pacientes cardíacos. Ya dijimos hipoplatismo digital, ¿se acuerdan? Dedos en uñas de vidrio del ojo, dedos hipocráticos, dedos en palillo de tambor, etcétera, etcétera. Cardiopatías crónicas. O también hepatopatías como la cirrosis, o también lo que son cardiopatías crónicas como la insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Tenemos que también solicitar los laboratorios de acuerdo a esto. Cuando nosotros hacemos un paciente que tiene, por ejemplo, síntomas, y al final, ¿qué buscamos en el paciente? Al final, ¿qué vamos a hacer? Todo esto, cualquier patología cardíaca, estenosis, insuficiencia, a la larga va a terminar en insuficiencia cardíaca. O sea, todo fallo cardíaco. Si infartó el paciente, puede complicar después con una insuficiencia. ¿Tiene estenosis mitral? A la larga puede complicar con una insuficiencia cardíaca. El paciente tiene una estenosis, o sea, valvular, a la larga va a complicar con insuficiencia cardíaca. O sea, a la larga termina en insuficiencia cardíaca en los pacientes. Y ahí podemos ver aspectos útiles del diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva en el paciente con disnea, por ejemplo. Antecedentes clínicos de insuficiencia cardíaca, infarto, enfermedad coronaria, disnea, los síntomas, paroxística nocturna, ortopnea, disnea de esfuerzo, examen físico, ocultación de un tercer ruido, irritación yugular, ocultación de receptores palpitantes, soplo, edema en miembros superiores, radiografía, congestión venosa, edema, cardiomegalia, derrame, electrocardiograma, fibrilación y hallazgo. Pero hay una mnemotecnia, vamos a hablar, repetirlo seguramente esto, pero para que no nos olvidemos, hay criterios mayores de Framingham y hay criterios menores. ¿Alguien se acuerda de los mayores de Framingham? En fisiología lo han de llevar, en fisiopatología. La luz, por ejemplo, ¿dónde está el pulpín? ¿No? Al 2, 1, ya, al 3, 1, 2,
¿Ya fue 3? 3. Allá fue. ¿Cuál es su nombre? ¿Joana? Perdón. Luana. Luana. Por favor. Vamos a escribir los criterios mayores de Framingham. Framingham. Va a escribir en forma vertical. Arriba, la P. Arriba, no, arriba. La P, abajo, la R, predice 3. Predice. C, falta la E. Predice 3. 3. No, número. Listo. La P, ¿qué significa? Y bueno, la predice 3 es una neurotecnia para poder tomar en cuenta que criterios mayores de Frank. La P, ¿qué significa? Adivina, busca esa. Ya, muy bien. Ya he escuchado. Presión, la primera expresión venosa central incrementada. Presión venosa central incrementada. O sea, en estos pacientes, ¿se acuerdan que vimos infiltración yugular, todo eso? ¿Cuál es la presión venosa? Número 2, vamos. Bote el ciprocin. Bote ¿dónde está el ciprocin? Al 2, 1, pero hombre, despierte. 1, vamos. 2. ¿Cuál es la nombre? Doctor, nombre. Nombre, doctor, pero hombre. Alejandro. Nombre, silencio. Alejandro. ¿Dónde Alejandro? ¿Dónde veo? ¿Cuánto es la presión venosa central? Creo que era de. No tiene que ver, tiene que estar seguro. Yo estoy seguro. Vamos, al 2. 1, me voy para hacer clase. 2, nombre. Nombre. Silencio. ¿Perdón? La anterior clase lo hemos visto, en la vía central, de 8 a 12 centímetros de agua. La presión venosa central es de 8 a 12 centímetros. La anterior clase lo hemos visto. Todavía hemos hecho una vía central, ¿se acuerdan? Un video. Esa es la presión central. Bueno, va a estar elevada más de 12 centímetros de agua. La R que tiene el ayuda morir. Pero hombre. Reflujo hepatoyugular. El paciente recostado ya sabes, 35, 30, 40, 42 grados. Tú palpas el hígado, comprimes y vas a ver las yugulares que te van a ingurgitar. O sea, reflujo hepatoyugular. La E, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Usted no? ¿Alguien se acuerda? Ya, una de las es ya, edema agudo de pulmón, ¿verdad? Edema agudo de pulmón. En ese caso, el paciente va a estar sumamente disnéico, puede estar con expectoración rosada asalmonada. Sus pulmones no van a estar, van a escuchar de todo, ronco, sibilancia, embolia de presión, se llama. Los ruidos que escuchan, de todo. ¿Entendido? Edema agudo de pulmón. ¿Sí, la D? ¿Quién se acuerda de la D? Ya, ahí está todo, pues lo que estamos viendo, lo que está proyectado, está todo ahí prácticamente. Línea paroxística nocturna. Luana, ¿de qué nombre? Muy bien, Luana. Tiene muy buena letra, bien clara.
Sigamos. La I. A ver, ¿quién se acuerda de la I? ¿Qué es? Levante la mano. Ingurgitación yugular. ¿Usted? Ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular. La C, ¿quién se acuerda de la C? ¿A usted? Cardiomegalia. Uno del fondo, la siguiente, está al final, la va a responder. La E, en esta fila, ¿quién está al final? Nombre. Ezequiel. Estertores crepitantes. Los estertores crepitantes son como frotarse los cabellos, ¿se acuerdan? Uno se frota los cabellos, este es un crepito. Este es un crepito. Este es un crepito. Uno que se frota los cabellitos. En otra fila, ¿quién está al final? En esa fila. Nada, ¿quién está aquí? Nombre. ¿Perdón? Iri. ¿Qué es la 3? Tercer ruido o galón. Normalmente es. Pero si es que. Hay tercer ruido. Bien. ¿Se cansó? Una vez entonces. Ya, perfecto. Ya, gracias. Entonces, criterios de Framingham. Y los menores, edema de miembros inferiores, disnea, pérdida de tantas cosas que hay. Los test de Gastón, de Corota, etcétera, hepatomegalia, criterios menores de Framingham. Que al final, repito, la gran mayoría va a terminar en insuficiencia cardíaca. ¿Cómo hacen el diagnóstico? Buscamos criterios mayores de Framingham. Eso viene así. La disnea paroxística nocturna se refiere a que el paciente, ¿se acuerda que hablaba? Está durmiendo feliz y de repente se para y corre a la ventana. Porque de noche pues, puede tener este tipo de disnea. ¿Por qué? Porque dijimos que existe una redistribución de los líquidos y el paciente empieza a consumir. ¿Entendido? ¿Perdón? Es mucho mayor a la apnea del sueño. La apnea del sueño es otra cosa.